Bueno, muy bien, aquí estamos de nuevo en El Timón hasta las 11 de la noche en vivo. Sí, ya exactamente. están todos nuestros panelistas, de este lado un poco más el área económica, con nuestro querido amigo el doctor Julián de Diego. Experto bienvenido. en bono. Exactamente, exactamente. Super bono. Exactamente. Martín Y Mura. Martín Mura, Aquí estamos el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente. Y de este lado, aquí está un poco más la política. Tenemos a Gustavo Marangoni, actualmente libre pensador del peronismo, como se define, y Alejandro Grandinetti, que es del Frente Renovador de Santa Fe, Sí. una provincia que recién veníamos comentando, ¿no es cierto? Está muy abierto el tema político en Santa Fe, Alejandro, ¿no? Está muy abierto y está muy convulsionada también con muchos hechos movilizantes, ¿no? Hubo un episodio, ustedes lo habrán narrado en su momento, de una movilización de 40.000 personas, Sí. luego otra de 30.000 personas reclamando por mayor seguridad, con lo cual se da el caso de que todavía no se armó políticamente como corresponde, pero también hay una movilización de la ciudadanía en general con peticiones muy fuertes y muy claras, con lo cual esa resolución en lo político, bueno, deja un final abierto, ¿no? En principio, Bonfatti sería candidato por el socialismo, pero no está muy claro qué candidato lleva el oficialismo y el Frente Renovador tampoco, digamos, ¿no? Me refiero al oficialismo a nivel nacional. Claro, cambió. sí, todavía no falta un poco. Nosotros particularmente, un poco lo que hablábamos con Sergio Massa este año era no adelantar el cronograma electoral. Fíjate vos que fue un año en el cual pudimos sacar leyes muy importantes, incluso con el tema de seguridad. Terminamos de votar ayer 16 horas seguidas el tema de ley del arrepentido, que es una muy buena herramienta como para que le permita al fiscal y al juez negociar para conseguir datos e informaciones sobre estructuras superiores y recursos para Ahora hay que ver corruptos. quién se arrepiente, porque por ahora el único arrepentido que Bueno, tenemos es Fariña. pero Tenemos un montón de arrepentidos. hubo unas buenas modificaciones en el Senado que cuando volvieron de nuevo a diputados y se aprobó ayer, que permiten, por ejemplo, incluso hasta llevar hasta tentativa algunos hechos de algunos partícipes. O sea, estás preso 7, 8, 10 años o podés quedar en libertad si aportás datos que sean realmente fehacientes. Y no solamente para el tema del narcotráfico, que ya lo teníamos, y el tema de trata de personas, sino para la corrupción. Atención porque hasta tanto se eleve a juicio oral puede haber arrepentidos en toda la etapa previa de investigación. Creo que es una muy buena disposición. Y bueno, y la provincia de Buenos Aires, compañero, es verdad lo que todos los analistas políticos dicen, que la gran ventaja de Macri es que el peronismo en la provincia de Buenos Aires, incluyendo a Sergio Massa y el Frente Renovador, como mínimo va dividido en 3. Algunos dicen en 4. Bueno, ¿eso puede ocurrir? Puede ocurrir, claro que puede ocurrir, porque, digamos, una característica del peronismo que se nota cuando está en la oposición es el bajo nivel de institucionalidad, con lo cual, cuando se pierde el liderazgo, que es el que mantiene más sujeta todas las, digamos, las distintas agrupaciones del peronismo, el peronismo se tribaliza. Entonces, súper vertical cuando está en el poder. Sí, y muy horizontal y demasiado horizontal. Afuera, Uno claro. lo que aspira y lo que trabaja es para una mejor versión, digamos, que sea también más horizontal cuando está en el poder. ¿Por qué? Porque de alguna manera el liderazgo al estilo de lo que acaba de terminar es más un liderazgo del siglo XX que el siglo XXI. De alguna manera las redes, la tecnología supone cosas más horizontales. Ahora, claro, va a ser difícil tamizar esto. ¿Por qué? Porque tu pregunta tendría una respuesta en un partido con más reglas y con más institucionalidad muy sencilla. Decir, mira, hay paso, van todos, se presentan, el que gana va al otro. El que pierde acompaña. En general, esto suele ser más difícil porque no hay una cultura justamente de competición, ¿no? Hasta inclusive a veces tenés que hacer el elogio de la competencia, porque cuando hablas de término competencia no Además, funciona la bien. PASO, en alguna medida, la PASO estaba hecha un poco para que el que pierde se va a la casa. No hay posibilidad de combinar fórmulas. claro. No sé si eso se iba a modificar alguna vez. Se pero modifica digamos, ahora en materia pero parcialmente, presidencial, ¿no? a partir obviamente de la próxima La elección. reforma electoral prevé que efectivamente puedas elegir al compañero de eso es fórmula. contra la PASO, en definitiva. Y sí, claro. Entonces, cada uno va por Pero me su parece cuenta, bien, ¿no? digamos. Me parece Claro, que le da que era más estilo a la uruguaya. norteamericano, Exactamente, uruguaya, en Estados obviamente, Unidos también obviamente. podés elegir tu vicepresidente. Yo creo que es una excelente oportunidad para pensar también una suerte de política
transgénica, digamos. Yo creo que el peronismo va a tener que asimilar genes de otras fuerzas, digamos, para incorporar valores que la sociedad le demanda. Yo creo que esto un poco es lo que la experiencia del Frente Renovador y otras. Te vamos a usar más como periodista, digamos, porque sabemos que conoces bien los intendentes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir atrás de María Eugenia Vidal? ¿Van a ir atrás de Randazzo? ¿Van a ver hasta último momento? Porque eso también, estamos viendo intendentes, incluso del Frente para la Victoria, que están mirando a la María Eugenia Vidal. Digamos. Me parece a mí, por lo que yo tengo la oportunidad de hablar, es que van a trabajar, digamos, por alguna alternativa opositora, pero me parece a mí que de una mayor calidad de oposición, de una mejor calidad de oposición. Yo creo que si hay algo positivo que hemos visto a lo largo de estos meses, es que tanto a nivel nacional como también en muchas expresiones de la provincia de Buenos Aires hay un nivel de negociación, que esto parecía como algo difícil de alcanzar en otras circunstancias, ahora obligado hasta por los propios números del Congreso. ¿Daniel Scioli tiene algún, digamos, crees que va a ser, intención de puede ser candidato, puede ser un factor de unión o de desunión dentro de la provincia? No lo sé, él ha dicho que obviamente va a trabajar para alguna cuestión, digamos, más amplia, pero eso se lo debían preguntar a él. Yo creo que... Pero políticamente, ¿cómo ves esa...? Bueno, es una referencia. Yo lo que creo que en la provincia de Buenos Aires el peronismo, y volvemos al capítulo inicial, está con distintas facciones. ¿Por qué? Porque hoy Cristina Fernández de Kirchner ya no es la jefa o conductora de todo lo que era el Frente para la Victoria, ni tampoco del peronismo. Ya expresa una parte. Y esto evidentemente supone una realidad distinta y diferente que el peronismo tiene que tamizar. ¿Vos sos de los que crees que Cristina tiene tan buena imagen en las encuestas como se dice, que tiene un 30-35%? Algunos dicen piso y techo. Lo que pasa, exactamente, porque las dos cosas pueden ser ciertas. Yo creo que tiene un 50 y tantos % de imagen negativa y tiene 30 puntos más o menos, no estoy redondeando, o 33, 34 en el conurbano, de imagen positiva. Esa imagen positiva parece ser muy resiliente y muy resistente a la baja, pero también encuentra ahí un techo. Ahora, hay que ver, y para esto me parece que es muy temprano, no solo en el caso de ella, sino en el caso de otros, ver cuánto de eso se traduce a voto. Digamos, así como también ¿cuánto de esa imagen positiva son votos efectivos? Exactamente, y esto corre para ella y corre para todos. Hay gente que tiene muy buen nivel de imagen, porque a veces no proviene del mundo político, y cuando la pones en la cancha política no te rinde lo mismo, porque bueno, es lógico, ¿no? Y como politólogo, ¿es una picardía, es astucia o es riesgoso ese juego del gobierno de mostrar lo que hizo Marcos Peña el fin de semana en la entrevista con Fontevecchia, ¿no? Mostrar que Cristina es poderosa? Me parece que ahí hay una suerte de ambigüedad, ¿no? Hay una suerte de juego con el kirchnerismo de bombero piromaníaco. Por un lado, atizás el incendio, después lo que es bajar, me parece que está bien. Lo entiendo como dentro de la lógica, en virtud de la primera pregunta que había hecho Willy. Teniendo en cuenta que la situación a lo mejor más difícil de la provincia de Buenos Aires y del conurbano, que es donde el presidente tiene menos imagen positiva de todo el país, lleva a la ambición de parte del oficialismo de tratar que ahí por lo menos haya cuanta más división mejor, digamos. Sí, claro. Bueno, señores, vamos a hablar con el doctor de Diego un ratito. El gobierno dice que invertir es un compromiso social. Eso es lo que dijo el gobierno en IDEA. Sí, es bibliografía tomada de su santidad. De su santidad. Obviamente. Ayer cuando se firmó el bono... Mirá lo que te voy a decir, del documento de Aparecida, que hay que leerlo mucho para entender, Y ayer firmaron el bono 4 actores sociales. El Estado, los empresarios, la CGT... Y la Iglesia. Y el Vaticano. Con una carta que esa reunión se abrió con una carta pero digamos, que envió está bien, la Iglesia, ¿no? pero alguna sabiduría esta gente tiene, digamos, en 2000 años de historia. Entonces, por algo el Papa... Claro. Bueno, además de la sabiduría, el Papa debe estar iluminado por el Espíritu Santo. Así que, por cierto. Una curiosidad que no detectaron los economistas hasta ahora es que el bono es un bono mínimo. Claro. Si yo quería poner un límite, tenía que poner un bono máximo. No, puso un bono mínimo. Pero perdóneme, doctor. Y está calculado aritméticamente. Pero la letra del acuerdo, ahora la vas a explicar, pero la letra del acuerdo no habla de mínimo. La letra del acuerdo dice que los sectores se sentarán a discutir una compensación de fin de año. Eso dice la letra. La letra dice que es voluntario,
y que se arreglara en cada sector. Exacto. Pero curiosamente dice que el bono es mínimo, de 2.000 pesos. Sí, díselo, es verdad, Sí, tenés dice razón. Sí, Entonces, tenés razón, perdón. Tenés razón. y esa es una curiosidad, que no parece de la mano ni de los economistas del gobierno, ni siquiera de la CGT. ¿No? Por eso la CGT estaba tan contenta, porque además la CGT tiene aspiraciones en este mundo de la política del Partido Justicialista, y para poder ser príncipes en la división después que va a haber dentro del partido, tiene que demostrar unidad dentro de la propia CGT. Y triunfó el ala moderada. Claro, claro. ¿No? El ala tirabombas quedó afuera y quedó hablando solos. ¿No? Mientras que el ala Ahora, moderada, eso- la dialoguista, Eso, dijo... como vos lo planteás, parecería, digamos, un activo para el gobierno. Y un activo para la CGT, porque, mirá, dejando de lado ingenuidades, que siempre las hay, los que negociamos convenios, en mi caso hace más de 40 años, lo cual revela también mi antigüedad biológica, sabemos que tras cada maniobra de la CGT siempre hay una estrategia elaborada y un objetivo. Cuando la CGT planta la bandera de que hay que reabrir las paritarias, todos en el sector empresario sabíamos que nos iba a costar algo. Claro. Y lo que nos está costando es el menor costo posible, pero con un pedido específico del Vaticano de que hay que atender las necesidades sociales de los que más necesitan. Por eso el mínimo de 2.000. Porque el mínimo de 2.000 es 5% por 3 de la canasta básica. Exactamente da 2.000 pesos. O sea, si vos tenés en cuenta los 3 meses que no se aplicó un aumento, Sí. que es el 5% que falta, la mayoría firmó 35, 36, ¿no? Salvo Cavalieri, que firmó hoy junto con el bono. Claro, ¿No? firmó Bueno, porque la 39, segunda pero parte. incluye el bono. Pero incluye el bono. Es decir, que, espera, entonces el argumento que da el gobierno a vos te parece razonable. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Dice, bueno, en realidad esto es en definitiva el plus porque la paritaria quedó corta contra la inflación y esto nos garantiza que para adelante discutimos la inflación nueva. Pero En la próxima paritaria se discute con la ¿Vos creés inflación que para eso va a adelante. ser así, Mira, Julián? otra cosa que yo intuyo de la entrevista con su santidad es que su santidad pone mucho énfasis entre los hechos y las expectativas, ¿no? Y entonces, cuando repasaron los temas de los hechos, porque las expectativas son una esperanza en el futuro, Sí. y todavía no se dieron, ni hay nada que demuestre que se van a dar, ¿no? Tenemos estudios, análisis, proyecciones, Sí, sí, digamos la reactivación, Sí, de esto por estamos ejemplo. hablando. pero siempre mis maestros me enseñaron que hay una diferencia enorme entre deseos, necesidades y expectativas, ¿no? Las expectativas son una fantasía. Los deseos y las necesidades son las cosas concretas que uno necesita todos los días. Entonces, en el repaso, en los hechos, dice, ¿qué has hecho por la pobreza cero y por atender a los más necesitados? Y no hay ningún tilde que pueda dar el ok, salvo alguna cosilla que se ha hecho, ya algún anuncio que se había hecho con el bono, con el tema de Los movimientos sociales. los movimientos aguaches, sociales y sí, sobre todo sobre el plan universal por hijo, universalización de que la ya se había financiación asignado una suma de dinero para cubrir necesidades. Entonces, en definitiva, los 2.000 responden a una razón aritmética, que es el piso del bono, porque son los 5 puntos de 3 meses que faltarían para Y vos completar dirías- y vos la dirías- reapertura de la sí. inflación, pero con una ventaja para el sector empresario fantástica. A ver. No El bono se remunerativo. paga y se muere. Claro, no El remunerativo. bono no se queda dentro del salario, el bono se paga y desaparece. Es una Es decir, única que vos lo que estás diciendo, ya lo está diciendo Julián de Diego, no lo está diciendo ni Recalde, No. ni No, no, vos lo que estás diciendo es que el sector empresario la sacó barata. No solamente la sacó barata, sino que además ahora va a haber toda una etapa de negociación, que van a haber todo tipo de presiones y demás, en donde ¿quiénes van a pagar el bono? Los que puedan. Como todos los Los que años. puedan. Como toda la Finalmente, vida. Como todos los Como años. toda la Lorenzo vida. Miguel, ¿Y acá? Lorenzo Miguel, gran Sí. maestro del mundo sindical ya fallecido, decía, yo primero voy por las conquistas, después que los paguen los que puedan. Claro, Y esto es muy sabio desde el punto de vista sindical. Ahora,
¿Qué es lo importante de lo que está ocurriendo en este momento en la realidad del Ministerio de Trabajo? Hoy ocurrió un hecho histórico que pasó desapercibido. Yo se lo destaqué al Ministro de Trabajo personalmente porque la verdad que fue un acto brillante de Jorge Triaca. Se firmó el primer convenio colectivo de productividad, donde no se toman en cuenta los factores que estuvieron tomándose en cuenta en la negociación colectiva de toda su historia, que fue solo la inflación, y ahora aparecieron una serie de cláusulas en ¿Cuál es donde... el convenio, Julián? El convenio petrolero, Ajá. nada menos. Nada Y se menos. firmó con Guillermo Pereira, que es uno de los hombres del mundo petrolero. Para de las la- nuevas explotaciones, ¿no? Esto es para el shale y es para las nuevas. Mira, es un convenio nuevo. tiene sus bemoles el acuerdo, pero la iniciativa es extraordinaria. Sí, señor. Porque Está bien. fíjate, el ministro dicta una resolución y hay que tener todo muy bien puesto para hacer lo que hizo, donde dice, señores, el aumento salarial que se está discutiendo solamente se va a poder instrumentar si se arreglan las cláusulas de productividad. Sometió toda la Claro, negociación, queda atado a eso. no a Bueno, la y inflación. acá hay un señor que tiene que pagar el bono. Son los otros que quedaron atrapados en la Exacto, pelea del bono. Porque Alfonso dijo, no sé, el cada federalismo, ¿no es cierto? provincia, Pero cada fíjate, lugar. solamente Claro, para aclararlo y claro. para aclararla, Triaca jugó una carta hoy histórica. Cambió la historia de los convenios colectivos. La historia de los convenios colectivos, desde mucho antes que su padre hasta hoy, era solo corrección por inflación. A partir de hoy es negociación salarial con productividad, y cuando la inflación sea cero, no va a haber que discutir con inflación. Sí, Va a claro. ser todo productividad, como ocurre en Estados Unidos, en Europa. Bueno, profesor, entonces, ¿hay plata en la ciudad? ¿Qué ¿Hay va a plata pasar? para el bono? Nosotros estamos en conversaciones con los gremios, como estuvimos durante todo el año y durante mucho tiempo, durante los últimos 8 años. La verdad que tenemos un diálogo muy fluido con los gremios. En el presupuesto que tenemos aprobado para este año no está previsto pagar un bono. De hecho, nosotros cerramos paritarias anuales, cerramos en marzo, abril las paritarias, cerramos en promedio entre el 31 y 33%. Hoy todavía los salarios con las paritarias cerradas están por encima de la inflación. Si tenemos en cuenta desde abril, marzo hasta acá, Claro. la inflación está en torno al 21-22% con la caída fuerte que hubo en el tercer trimestre. Pero el Y propio todos los equipo salarios- económico nos Ahora dijo dice que era que- 42 la Claro. inflación ahora. Lo que pasa es que el que tiene que Cuando- pagar dice... contando desde marzo, que es cuando se cerraron las paritarias, hasta hoy, Sí. los Depende salarios de unas todavía... oposiciones. Los salarios todavía... Claro, lo que pasa es que el año pasado, Ahora, el año pero está pasado, bien. el año Pero, pasado pará, una... pero más allá de eso, ¿vos crees que tenés margen político para Ahora, no pagar para el no bono? pa- Porque ¿qué- esa parte no la cómo queda entendí la bien, negociación? digamos. Nosotros estamos dialogando con los gremios, como lo venimos haciendo desde siempre. En el presupuesto no lo tenemos previsto, el diálogo está abierto, pero te reitero, hoy los salarios en la ciudad no están perdiendo respecto a la inflación, ni lo perdieron el año pasado si se contemplan también los 12 meses que van desde marzo a marzo, porque el año pasado las paritarias cerraron Suponete entre que 35 y 36, la si inflación recibieras fue por ahí. digamos, una orden política de que hay que pagar el bono, por supuesto del jefe de gobierno, ¿hay para pagarlo o hay que aumentar Emitir. los impuestos o emitir deuda? No hay que ni aumentar impuestos ni pagar ni deuda, pero sí va a haber que reacomodar algunas cuestiones que estaban dentro de un plan para hacer en los próximos meses y que habrá que retrasarlas retrasar para- un poco planes de inversión, por para ejemplo, decís. poder hacer frente al pago del bono. Reasignar recursos. Siempre te Exactamente. pregunto lo mismo porque O sea, la tiene- manta es corta. Sí. Sí, siempre te pregunto lo mismo porque tiene que ver con la actividad económica. Ustedes recaudan ingresos brutos. ¿Eso está igual, sube, está planchado, baja? ¿Cómo está? ¿Cómo fue la cuenta de tercer septiembre, trimestre? más o menos? Claro. A ver, en la ciudad de Buenos Aires este año los ingresos brutos se mantuvieron en un nivel muy similar a la inflación, vienen creciendo al mismo ritmo. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires uno de los sectores más importantes es el sector financiero, que es el que aporta gran parte de los recursos de ingresos brutos, y es un sector que ha mantenido márgenes altos, con lo cual el ingreso bruto Claro. Los bancos ha ayudaron ahí. mantenido el nivel. ¿Y qué el nivel pasa de con la inflación. obra pública? Porque la verdad que en la capital es donde se han anunciado parte de las obras más grandes en los últimos meses. ¿Cuándo arranca todo ese paquete? Bueno, ya varias arrancaron, por ejemplo la Villa Olímpica, que es una de las obras más grandes que está para los próximos años, que va a ser la sede
primero de los atletas de los Juegos Olímpicos de la Juventud y que después van a ser viviendas sociales. Ya arrancó, ya son 31 edificios de 7 pisos cada uno. Si uno va ya a la zona, están todos los edificios Ya levantados, ya están por los últimos pisos. En estos días se está arrancando también la obra del Arroyo Maldonado, que fue producto de un crédito que logramos con el Banco Mundial, un crédito de $200 millones, con todos los beneficios de los organismos multilaterales, algo a lo que la ciudad durante los 8 años Claro, ese pasados es el crédito al que no pudo firmaba pudo el gobierno acceder. anterior, Pero ¿no? Claro. una última, y en el presupuesto, mirando el año que viene, ¿cuánto es el presupuesto de aumento salarial que ustedes están contemplando año 2017? Nosotros estamos previendo un incremento salarial para el año que viene en el presupuesto en el orden de la inflación prevista, que es en el 17%. Y arrancan las clases en febrero o en marzo ¿Cuánto con crees que va a ser? 17%. ¿Cuánto crees que Hasta va a ser, ahora Julián, la pauta, siempre la pauta arrancaron. del año que viene? 25/30. ¿Cuánto? ¿25-30? Sí, lo importante de ese 25/30, no, estábamos hablando, yo me acuerdo todos los días del señor jefe de la ciudad de Buenos Aires, porque hay muchas obras en Sí, ejecución. sí, claro. Y todo se interrumpe en el tráfico, uno no tiene que ir con helicóptero para llegar a la oficina. O sea, que las obras están a la vista. Pero volviendo al tema de la paritaria. La paritaria va a tener una herencia de inflación, que es un arrastre... Que no va a poder evitarla. Que es inevitable, porque esa herencia de inflación, medida con las distintas mediciones que hacen los sindicatos, que siempre lo miden a favor de ellos, Lógico. por supuesto, Sí. llevan entre 4 a 8 puntos que se adeudan. Y después hay otro tema, que es la Y el introducción... 17 es 25. Claro, si vos a eso le agregás la variable de productividad con un par de instrumentos, por ejemplo, presentismo nada más. La Argentina tiene en muchas actividades empresarias entre 15 y 20% dilema el de presentismo, ausentismo, sí. o sea que tenés que tener... Cada 10 personas tenés que tener 2 para reemplazar a los que están ausentes, lo cual demuestra que hay una competitividad muy comprometida. Con eso te da mínimo 25 y tenés que pensar en una oscilación 25-30 porque va a haber puja por la distribución del ingreso. Volvemos Está a la No, política. Se quedó infartado. No, pero ahí hay un punto que Sí. es importante para resaltar, que es, si bien en el primer semestre la inflación en el primer trimestre estuvo en el orden del 11 y algo, en el segundo en el 14, ya en el tercer trimestre la inflación del tercer trimestre fue del 2,8%. O sea, hay una clara desaceleración de la inflación. Por lo cual nosotros creemos que las paritarias pueden estar en el orden de lo que nosotros estamos planteando. Sin duda. Bueno, y la economía, digamos, si la economía más o menos funciona, como dijo Machinea, como en alguna Sí. medida parece que va a haber aumentos salariales por encima de la inflación, ¿hay espacio político para la oposición o Macri se queda con todo, digamos, acá? No, primero, déjame no compartir algunas cuestiones que se dicen. O sea, yo creo que una variable, una expectativa del 12-17% parece como demasiado optimista de inflación. Yo creo que podemos estar más cerca del 25, 26, 28. Ojalá sea como bien dice. Y también cuando vos ves el presupuesto, ves primero un déficit primario muy importante de casi el 4,2%. Si eso lo agregás pago de intereses, te vas casi al 6,8%. La verdad que lo que veíamos que estaba muy mal en la economía en la época del kirchnerismo sigue exactamente igual, del 7% de déficit de PBI. Vamos a terminar este año con un 6,8% de déficit de PBI, un proyectado de déficit de balanza comercial que va a terminar casi en 5.000 millones de dólares según los datos oficiales. Acá no es que estamos haciendo solo una interpretación, es el presupuesto que nos mandaron al Congreso. Todo eso se da en un marco en donde vos estás reteniendo inflación a costa de actividad económica. Yo creo que hay un gran entusiasmo del gobierno y es ponderable. Hay varias velocidades de la economía argentina, como dice Daniel Arroyo, ¿no? Hay 4 argentinas como mínimo. Hay una economía, una parte de economía que es competitiva, que puede estar en contacto permanente con el mundo exterior, para decirlo de alguna manera, y hay economías que van decreciendo hasta otras muy improductivas. Ahora, gran parte de la Argentina convive y depende
de esas otras 3 Argentinas que hoy te hablan de un 30% de pobreza. Entonces, no hay sistema, yo iría un poquito más allá, no hay un sistema político que se pueda sustentar con un 32% de pobres. No lo hay. Y esto no es para echarle la culpa ni a Cristina, ni a Menem. Años, no, bueno, pero vos tomás lo que pasaba en la década del 80, en la década de los 80, en el 83, y tenemos casi la misma cantidad de pobres. Falló la democracia. Sí, claro. Entonces, vos me decís, ¿cuál es el margen político que tenemos? Y yo creo que tenemos que hilar un poquito más fino. Está muy bien el marketing, está muy bien el eslogan de la pobreza cero. Hay que traducirlo en hechos concretos. Yo propuse ya hace 4 meses en el Congreso de la Nación crear un observatorio de la pobreza, que podamos sentarnos institucionalmente, como decía Diego recién, que me parece muy interesante, empresarios, trabajadores, gobierno, fuerzas políticas, iglesias, universidades, para discutir el tema de la pobreza. Sacarlo del calendario político. El gobierno no llamó a los partidos políticos al diálogo, intencionalmente, llama claro. a las... Sí, de todas maneras yo... Es muy peronista, Macri. Bueno, en algún aspecto, por ejemplo, y sobre todo teniendo en cuenta los últimos años, en no tener una coordinación del Ministerio de Economía. Digamos, pero quiero retomar algunas cosas. Yo creo que hay que encender por lo menos una luz amarilla en beneficio de la reflexión y de todos. Alto endeudamiento y atraso cambiario es una fórmula compleja. Uno puede entender que en el 2016, por la recesión, porque es un gobierno nuevo, había que acudir, había que salir del default, etc. Pero tenemos 32.500 millones de dólares entre la salida del default, gobierno nacional, provincias y algo del sector privado, más 160.000 millones de pesos que se han emitido a esta tasa fija. Observando una cosa, que en realidad 2/3 de esos son dólares que ingresaron para convertirse en pesos, para supuestamente estar a largo plazo. ¿Qué estoy diciendo? Tasa del 2% mensual. Exactamente. Entonces yo digo, ojo con eso. Pero ¿por qué hago énfasis en el tema del tipo de cambio? Porque esto tiene una traducción social inmediata. Es decir, hay sectores que con este tipo de cambio sufren mucho. Digamos, metalmecánicas, autopartistas, textiles, porque etcétera. si sube el tipo de cambio... Bueno, ¿no? entonces te digo... Una pregunta más de analista político, digamos, sobre mucho de lo que se discute. ¿Macri finalmente puede ser un proyecto de poder o es un paréntesis entre 2 peronismos, como se dice? ¿Vos cómo lo ves eso? Mira, yo creo que en primer lugar subestimarlo es un grave error, digamos, porque de hecho es el presidente y evidentemente para ser presidente algunas asignaturas políticas ha cumplimentado, que indudablemente... Sí, tampoco es un recién llegado, además, por eso me parece que en ese sentido hay que tener en cuenta que además la novedad de que un partido de o una coalición de las características que tiene Cambiemos esté en el poder y además gobierne la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, representa que hay toda una ambición de poder. Me parece de todas maneras que aquí lo político, lo económico y lo social no se pueden desagregar por esto que acabamos de decir. Yo decía en la primera respuesta a tu pregunta que no es casual que el presidente tenga menos imagen en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y esto no se da por una cuestión solamente de lealtades partidarias. Esto se da porque es el sector que más ha sufrido la inflación del primer trimestre, porque es la que más ha sufrido el tema de las tarifas. El tema de las tarifas no está superado y es el que más está sufriendo el tema del desempleo y donde se concentra buena parte de la economía informal. Economía informal que naturalmente no tiene bono, no tiene otras ayudas, que además en el universo de 3,5 millones de jubilados que no entran en el plan de reparación histórica ha perdido respecto de la inflación. Entonces todo esto me parece que exige una generosidad de parte de todos, no de poner al gobierno en el banquillo de los acusados para decir, viste lo que... No, pero es una situación muy compleja que va a requerir de mucha política de Estado y además de mucho Congreso. ¿Por qué? Porque aunque el gobierno le vaya estupendamente bien el año que viene, no va a tener ni mayoría en diputados, ni mucho menos mayoría en el Senado. Por lo tanto, va a haber obligación de seguir negociando. Señores, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por venir. A todos. Nos veremos seguramente de vuelta en una pausita y queda el último bloque con algún chimento de la semana que siempre hay. Siempre hay.